Venezuela, 8 de enero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa una gaceta oficial que, a primera vista, parece un collage de temas sin conexión. Sí, es un poco desconcertante. Totalmente. Por un lado, la respuesta de la Asamblea Nacional a lo que ellos califican de intervención militar y secuestro del presidente. Que ya es un tema de por sí enorme. Enorme. Pero es que por otro tenemos una serie de cambios profundos en el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y para rematar, Y para rematar, un nuevo reglamento de auditoría para la fábrica de autobuses estatal. Parece que no tienen nada que ver, pero bueno, nuestra tarea hoy es precisamente esa. encontrar el hilo invisible que lo conecta todo. Exacto. Es que es en estas combinaciones, digamos, extrañas, donde a menudo se revela la verdadera estrategia de un Estado en crisis. Ahí quería llegar. Vamos a analizar cómo en un solo día se construye una narrativa épica de resistencia para el consumo público, mientras que por debajo, se mueven piezas clave para centralizar el poder. Poder financiero y administrativo. Exacto. Es una doble operación. Una para afuera y otra muy distinta para adentro. Venga, pues vamos a meternos en faena con lo gordo, con lo más llamativo. El acuerdo de la Asamblea Nacional, Sí. el lenguaje es potentísimo. Habla de un acto de agresión e invasión el 3 de enero y de un atropello flagrante al derecho internacional. No se andan con rodeos. Para nada. Es un lenguaje de guerra, diseñado para fijar una narrativa sin ningún tipo de matiz. Claro. Y fíjate en la selección de palabras. Dicen: cayeron heroicamente combatientes venezolanos y cubanos. La inclusión de cubanos es muy interesante. Por supuesto. Busca cimentar esa idea de un eje de resistencia internacional contra un agresor que sería común. Y luego, claro, la frase clave que lo cambia todo. La cito textualmente. Sí, por favor. Fue secuestrado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la primera dama, Silvia Flores de Maduro. Secuestrado. Esa es la palabra. Fundamental. No dicen capturado ni detenido. Secuestrado implica un acto ilegítimo, criminal, no una acción de guerra. Exacto. Y la primera respuesta a eso es puramente simbólica: declarar héroes y mártires de la patria a los caídos. Claro. Es el primer paso para construir una mitología. Ya no son solo víctimas, son mártires. Su sacrificio se convierte en patrimonio moral, histórico y político de la nación. Un mecanismo clásico de cohesión. Clasicazo. Creas un panteón de héroes para unir a la población en torno a una causa que presentas como sagrada. Y además, este acuerdo blinda la actuación de la presidenta encargada, de Delcy Rodríguez. Al respaldar su denuncia internacional. Eso es. La califican de violación grave a la paz. Le dan un cheque en blanco diplomático para que actúe. Y aparte de toda la retórica y el simbolismo, hay acciones muy concretas. Un duelo nacional de 7 días, por ejemplo. Que es una forma de hacer visible la crisis en la vida cotidiana de la gente, claro. Y también un exhorto a parlamentos extranjeros. Que esa es la otra batalla. La de la legitimidad internacional. Es un intento claro de aislar al agresor en el plano diplomático, de ganar la guerra de la opinión pública mundial. Sí, pero hay algo más terrenal. Sí, y quizá más efectivo a nivel interno. La creación de una comisión de diputados para atender a los familiares de los mártires. Eso conecta la alta política con el drama humano. Claro, muestra un Estado que, en teoría, cuida de los suyos y eso genera lealtad en la base. Bueno, pero en medio de todo este drama nacional, casi de puntillas, aparece otro acuerdo en la misma Gaceta. A ver. El nombramiento del diputado Francisco José Amelia Chorta como representante de la Asamblea ante el Consejo de Estado. A mí esto, en mitad de una crisis así, me suena un poco extraño. Hombre, a primera vista parece pura burocracia. Una prioridad es reorganizar un consejo consultivo. Exacto, esa es la pregunta. Pero en momentos así no hay movimientos triviales. El Consejo de Estado es el máximo órgano de consulta del gobierno. Vale. Poner ahí a una figura de lealtad probada como Amelia Chorta, que es un político de línea dura y con trayectoria militar, es una medida de blindaje institucional. Ah, claro. Es asegurar que en las deliberaciones más importantes del Estado no habrá fisuras. Ni voces discordantes. Ni voces discordantes. Es garantizar la unidad de mando, cuando el mando supremo está, según su propia narrativa, secuestrado. O sea que mientras se proyecta una imagen de caos y agresión hacia afuera, por dentro se están ajustando los tornillos. Apretando bien fuerte. Para que la maquinaria siga funcionando bajo un control férreo. Exactamente. Se asegura la lealtad de los órganos clave del poder. Y aquí es donde el hilo empieza a conectar con el segundo bloque. Porque si hablamos de ajustar tornillos y de control, lo que pasa en el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, el FONACYT. Lo del FONACYT. Es de traca.
Se publican 3 providencias que, curiosamente, están fechadas en octubre de 2025, Meses antes de la crisis. meses antes. Esto es fascinante. Sugiere que eran planes que ya estaban en marcha y que la crisis quizás solo acelera su publicación. Podría ser. La primera crea una comisión de contrataciones permanente. Y la segunda, un comité de licitaciones para la venta de bienes públicos del fondo. Lo normal sería tener controles y equilibrios entre quienes compran y quienes venden, ¿no? Claro. Pero espera, es que si miras los nombres, Ahí está la clave. son prácticamente los mismos en los 2 comités. Francisco José Arratia en el área jurídica, Yacibit Yaremi Reaño en la técnica, Jaliscar Osvaldo Gómez Cortez en la económica. O sea que... Los mismos que gestionan los contratos y las compras son los que gestionan la venta de activos. A mí esto me suena a conflicto de intereses de manual. Hombre, la justificación oficial seguro que sería eficiencia y sinergia, poner a gente de máxima confianza que conoce todos los aspectos del fondo. Ya. Pero desde una perspectiva de control y transparencia es una bandera roja del tamaño de un estadio. Concentra todo el poder financiero Las entradas y las salidas de dinero. en un núcleo muy, muy reducido de personas. Elimina la posibilidad de que un comité supervise al otro. En Roman Paladino. Es poner al zorro a cuidar de las gallinas y a vender los huevos. Pero es que la cosa no acaba ahí. La tercera providencia es la que de verdad quite el aliento. Sí, esa es la definitiva. Delega un poder casi absoluto en la presidenta encargada del Fonacit, Franci Evelyn Rodríguez. Y cuando digo absoluto, no exagero. No, para nada. Le permite, y leo directamente de la fuente, autorizar gastos y movilizar fondos, sin límites de montos. Sin límites de montos. Aprobar y autorizar donaciones sin límites de montos. Y aprobar desembolsos para financiamientos, otra vez, sin límites de montos. Básicamente le entregan un talonario en blanco firmado por el Estado. Totalmente. Puede hacer lo que quiera con el dinero del fondo sin necesidad de consultar al directorio, que es el órgano que, en teoría, debería supervisarla. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué darle este poder ilimitado a la jefa de un fondo de ciencia y tecnología precisamente ahora? Suena a todo menos a ciencia. Aquí es donde tenemos que especular un poco conectando los puntos. A ver, la explicación fácil es la de siempre, agilidad en tiempos de crisis. Necesitas mover dinero rápido, vale. Pero, ¿por qué en el Fonacit? Un fondo de ciencia y tecnología es, en teoría, de bajo perfil político y mediático. Es menos llamativo que hacer esto en el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Claro. O en el de finanzas. Esos estarían bajo una lupa internacional tremenda. O sea, que estás sugiriendo que podría ser una especie de caja B legalizada. Podría interpretarse así. Un carril rápido para mover fondos de forma discrecional, bajo el radar de la crisis principal, con la excusa de financiar proyectos estratégicos que nadie va a cuestionar en un momento así. Podría ser. Se crea un canal financiero que es a la vez ágil y opaco. Y no es casual que esto se prepare en octubre y se publique justo después de estallar la crisis. La emergencia nacional se convierte en la coartada perfecta. Para implementar una medida que en tiempos de paz habría generado un escándalo. Sin duda, por la falta de controles. La agilidad se consigue a costa de la transparencia. Y esa parece ser la apuesta. Le dan un poder descomunal a una sola persona, a Franci Evelyn Rodríguez, lo que sugiere que es alguien de la máxima confianza del núcleo duro del poder. Entonces, el patrón que vemos es claro. Por un lado, la gran narrativa pública de la agresión externa. Sí. Por otro, la concentración de poder financiero casi absoluto en un área, digamos, discreta del Estado. Parece que mientras toda la atención se dirige hacia la frontera, El verdadero juego se está jugando en los despachos, asegurando el control del dinero. y no solo del dinero, también del control de los procesos. Ahí es donde entra nuestro tercer elemento, que parece el más mundano de todos, pero que, visto así, encaja perfectamente en el puzzle. Los autobuses. Los autobuses. Hablando de control y de cómo se gestionan los recursos, me llamó la atención el nuevo reglamento para la unidad de auditoría interna de la empresa estatal Planta de Autobuses Yutong, Venezuela. Parece un tema menor, casi de contabilidad, pero es muy revelador. ¿En qué sentido? Que en medio de la mayor crisis política imaginable, se tomen el tiempo de publicar un detallado reglamento de auditoría para una fábrica de autobuses. ¿Te dice algo? Te dice que el control de las empresas estatales es una prioridad absoluta. El objetivo, según el texto, es reforzar el control fiscal interno.
Y hay una frase en el artículo 8 que me parece clave. Dice que la unidad de auditoría interna tendrá rango de gerencia general y su personal y funciones estarán desvinculados de las operaciones sujetas a su control. Para garantizar la independencia de criterio. Eso es. Sobre el papel suena perfecto. Sobre el papel es la definición de un buen sistema de auditoría. La independencia es la piedra angular. Y el reglamento lo blinda, en teoría. Sí, teóricamente. Establece que el auditor interno se nombra por concurso público para un mandato de 5 años, reelegible una sola vez. Esto, en teoría, lo protege de los ciclos políticos y de las presiones de la directiva de turno. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿por qué ahora y por qué en Yutong? ¿Es simplemente modernización administrativa o hay algo más? Podría ser ambas cosas. Por un lado, una señal de que en un entorno de recursos escasos, por la crisis y posibles sanciones, cada céntimo cuenta. Hay que asegurarse de que no haya fugas. Ni corrupción, ni ineficiencia en las empresas públicas. Es un movimiento hacia la disciplina interna. Pero también hay que preguntarse por qué Yutong. Quizás esa empresa es estratégica para la logística del país en una emergencia. O quizás ha tenido problemas de gestión en el pasado y esto es un golpe sobre la mesa. Exacto. Y luego está la otra cuestión. La de la independencia de papel. Frente a la independencia real. El reglamento es muy bonito, pero la pregunta clave es si en la práctica ese concurso público puede ser influenciado o si el auditor, a pesar de su mandato de 5 años, puede ser presionado de otras formas. El diablo, como siempre, está en los detalles de la implementación, desde luego. Pero el mero hecho de publicar este reglamento ahora envía un mensaje muy claro hacia adentro. Se acabó la laxitud, vamos a controlar cada proceso. Cada uno. Y si lo unes a la centralización financiera en Fonacit y el blindaje político en el Consejo de Estado, la imagen es la de un Estado que reacciona a una amenaza externa con un movimiento de repliegue y consolidación interna brutal. Se atrinchera. Totalmente. Así que, recapitulando, lo que esta Gaceta del 8 de enero de 2026 nos está contando no es la historia de un país en caos, No. sino todo lo contrario. Nos cuenta la historia de una respuesta muy coordinada en 3 niveles. Primero, el nivel narrativo. ¿Se crea un relato épico de agresión y martirio para unir a la población? Segundo, el nivel financiero. Se activa un mecanismo, que ya estaba preparado de antes, para centralizar el poder sobre el dinero en un canal opaco y ágil, dándole un cheque en blanco a una persona de confianza. Y tercero, el nivel administrativo. Se refuerzan los controles sobre los activos del Estado, como una simple fábrica de autobuses, para asegurar la máxima eficiencia y disciplina. Es una estrategia de supervivencia y de consolidación de poder que opera simultáneamente en el plano simbólico, el financiero y el burocrático. Y eso nos deja con una reflexión final. Lo que hemos visto es la coexistencia de dos lógicas que se alimentan mutuamente. Una es la reacción pública, emocional, Nacionalista, ante una agresión externa. y la otra es una consolidación interna, silenciosa y tecnocrática del poder. La pregunta que flota en el aire es... ¿Hasta qué punto la crisis externa es el catalizador o incluso la excusa perfecta para acelerar unas transformaciones internas que en una situación normal serían mucho más difíciles de justificar? Con frecuencia, en la historia, la declaración de una emergencia nacional y la reorganización profunda del poder son dos caras de la misma moneda.